Las organizaciones ambientales, muchas veces vilipendiadas, plantearon que había que utilizar la energía del sol, la energía del viento. Sobre esa ola, sobre ese cambio cultural, los gobiernos de turno han legislado un precio diferencial al kilovatio eólico. Y sobre esa ola y esa certidumbre económica, las empresas han invertido. Y en una de las últimas contrataciones del gobierno Obama, el 60% se lo llevó nuestra española Iberdrola. Una historia de éxito porque se trabaja en esa colaboración. Por tanto, habría que desarrollar una cultura de la colaboración. Habría que realizar desde esa cultura alianzas. En el último, recientemente, el final del año pasado, se publicó un informe, Green Jobs, Empleo Verde, que estaba producido, estaba editado por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, la OIT, la Internacional de Sindicatos y la Internacional de Empresarios. Los 4 puestos de acuerdo en decir, tenemos que generar empleo verde y decente para salir de la crisis, ¿no? Entonces, esa convergencia tenemos que trabajarla. O en la Francia de Sarkozy se pusieron de acuerdo en un programa, la Grenelle, de concertación entre actores sociales y económicos. Por tanto, tenemos que trabajar todos. Y un asunto muy importante es no desperdiciar oportunidades, no seguir con la fuerza de la inercia. En nuestro país, en el Plan E del año pasado, invertimos 8.000 millones de euros. Normalmente, hay excepciones, pero normalmente con mucho cambio de aceras de un sitio para otro. Nada de cambio de modelo. Y este año estamos con 5.000 más. En total, 13.000 millones de euros. Es que es mucho dinero. Y hemos metido dinero para mantener, casi con un respirador, la industria automovilística. Y hemos metido dinero al sistema financiero. Y ahora nos falta dinero para cambiar de modelo, claro. Pero es que no somos dioses, no podemos hacerlo todo, hay que elegir, ¿no? Por tanto, para mí esos serían un poco los quienes. Y finalmente acabo con un llamamiento para actuar. Este es un tema que es un tema, a veces se habla en la política, tal, de temas de Estado, eso es un tema que tenemos que movernos todos. A mí me gusta repetir un refrán que dice, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. No podemos resolver este desafío, que es enorme, que es enmendar el clima que previamente hemos desenmendado, ¿no? No, esto es una tarea de titanes, esto es una tarea ni siquiera de hombres, es una tarea de dioses. Es dificilísimo y solo tendremos éxito en la medida en que todo el mundo arrime el hombro. Y arrimar el hombro significa los gobiernos que hagan su tarea, las empresas que hagan su tarea, las ONGs que hagan su tarea, los maestros que hagan su tarea, las parroquias que hagan su tarea. En una ocasión, una empresa, diré el nombre, para Telben, del grupo Abengoa, que cotiza en el Nasdaq, en la bolsa de Nueva York, nos llamó y ellos habían hecho un ejercicio, eran un grupo de directivos, habían hecho un ejercicio, habían cruzado qué es lo que decía el 4º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y el informe Stern de cómo había que trabajar frente al cambio climático, con lo que ellos sabían hacer como empresa. Y habían llegado a la conclusión, por tanto, de que su manera de a la vez hacer negocio y contribuir a pelear al trabajo frente al cambio climático era esta y esta acción. Pues esas cuentas de cómo yo puedo desde mi lugar, sea eso un ayuntamiento, una escuela, una empresa, son las que tenemos que hacer y a eso os invito desde aquí. Muchas gracias. Es fácil plantear una mesa redonda de este tipo desde el punto de vista de la polémica. Lo verdaderamente complicado y difícil es plantear una mesa redonda de este tipo desde el punto de vista de la información. No voy a polemizar en absoluto, a pesar de que he escuchado algunas cosas hasta ahora que efectivamente merecerían respuesta. No voy a hacerlo porque no tenemos tiempo y porque considero que lo más importante es que ustedes reciban diferentes puntos de vista, diferentes informaciones y saquen sus propias conclusiones. Para situaros un poco en contexto, soy bioquímico, fundador de una empresa de biotecnología en Alemania. He dedicado prácticamente toda mi vida a la investigación científica y en el campo médico el rigor y las exigencias a la hora de facilitar, compartir, verificar datos a la hora de hacer ciencia es sumo, puesto que estamos jugando con la vida de los pacientes. La ciencia, sin embargo, no es algo que nos ofrezca siempre y continuamente verdades absolutas. Es más, he traído aquí, como para comenzar mi presentación, 3 citas
Empiezo por la última de Voltaire. La ciencia, la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda siempre. Es decir, un buen científico se caracteriza porque continuamente está en disposición de replantearse sus propias conclusiones, su propio trabajo. Galileo Galilei, respecto a la tan traído y llevado consenso científico, ya nos decía en su época que en lo tocante a la ciencia, la autoridad de 1000 o 2000 o 3000 no es nunca superior al razonamiento humilde de una sola persona, si este es cierto. Es decir, el que un grupo de 500 o 300 o 400 científicos hayan optado por una teoría no significa que los otros 500, 300 o 1000 científicos estén equivocados. Y Ortega y Gasset, nuestro español, decía que ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión. Es decir, la famosa frase francesa "Science is settled" en relación con el cambio climático es profundamente desacertada, puesto que cada día descubrimos cosas nuevas y aspectos nuevos que no conocíamos ayer. Sin ir más lejos, hace una semana, tal vez alguno de ustedes lo ha podido leer, un grupo de investigadores, conjunto japonés-australiano, acaba de descubrir una corriente submarina enorme de cantidades inmensas de agua, un transporte ingente de calor en el Océano Índico. Se desconocía por completo esta corriente, a 3000 metros de profundidad, y probablemente este es un factor nuevo que ha de ser tenido en cuenta a la hora de remodelar los modelos climáticos que teníamos hasta ahora. Es una corriente marina de la que no sabíamos absolutamente nada. La cuestión fundamental es, ¿existe el cambio climático? Y la respuesta obvia es sí. Evidentemente existe el cambio climático. Sí, el clima cambia continuamente. Podría haber traído muchos gráficos, pero bueno, ya menos mal, Amadeu Uriel ya los enseñó, y entonces no toca hacerlo yo otra vez. No sabía lo que ibas a mostrar, entonces es pura casualidad que yo, cuando me planteé cómo podía hacer de manera gráfica comprensible estos cambios del clima, me decidí por uno de los múltiples, muy bien estudiados y muy bien validados trabajos sobre muestras de hielo en gran profundidad, en este caso en el centro de Groenlandia, un trabajo que hizo Robert Elley en el año 2000 y que en este momento carece absolutamente de toda discusión. Si miramos los datos obtenidos de estos bloques de hielo, las temperaturas que de ellos se derivan para los últimos 500 años, observamos cómo efectivamente asistimos no solamente a un cambio del clima, sino a un aumento de la temperatura. No en Zaragoza, no en León, en el centro mismo de Groenlandia. Es un problema de perspectiva. Es decir, cuando establecemos pautas climáticas hablamos de 10 años, de 30, de 100, del siglo pasado, 500. Evidentemente, fijándonos en estos datos que tenemos ahora mismo en la pantalla, ha habido un aumento verdaderamente espectacular de temperaturas desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, del siglo XIX incluso. ¿Qué ocurre si en lugar de presenciar solamente los últimos 500 años, ampliamos el periodo a los últimos 1200? Pues que el aumento de temperatura desde mediados del siglo XIX ya no parece tan espectacular, porque en Groenlandia sí hubo un óptimo climático medieval, y en torno al año 1000 la temperatura en Groenlandia aumentó del orden de unos 3 grados centígrados. Es espectacular este óptimo medieval, es una cosa extraordinaria, es algo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de modelar nuestro clima para el futuro. Vamos a ver qué ocurre si observamos en lugar de 1200, 5000 años. Y nos damos cuenta de que no es en absoluto nada extraordinario. Si nos damos cuenta, el último pico a la derecha es donde nos encontramos nosotros, el penúltimo sería el óptimo medieval en Groenlandia, y si seguimos para atrás nos damos cuenta de que en toda época y en todo tiempo se han producido aumentos y descensos bruscos de temperatura en el centro de Groenlandia, lo que hace que el óptimo climático medieval tampoco sea nada extraordinario. Evidentemente, estos son procesos que tienen mucho que ver con todo lo